Bonjour, ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios. Recordáis que la semana pasada analizamos acerca del episodio de Zaqueo en la ciudad de Jericó. Jesús de ahí va a seguir avanzando hacia Jerusalén y ahora lo vamos a encontrar en la ciudad de Betania, donde un fariseo lo va a invitar a comer. Quedan 6 días para la muerte de Jesús, o sea, el fin está ya prácticamente al lado. En casa de este fariseo va a producirse una escena muy emotiva y es el de una mujer pecadora como lava y seca los pies de Jesús con sus cabellos. Este relato lo comentan los 4 evangelistas, aunque algunos comentadores entienden que Lucas, que es el pasaje en el cual me voy a basar yo, habla de otro momento con otra mujer. No es el mismo momento el que presenta Lucas y el que presentan Mateo, Marcos y Juan. Se basan simplemente en que Lucas, en vez de ponerlo al final, este pasaje como los otros 3, lo pone al principio de su evangelio. Y que también después de la escena de la mujer se presentan 2 escenas diferentes, 2 sucesos que ocurren diferentes. Estudiando bien los 4 pasajes entiendo que es el mismo por varias razones. En primer lugar, porque Lucas no sigue un orden cronológico en su evangelio. En segundo lugar, porque el nombre del personaje en el cual se queda Jesús a comer es el mismo, Simón. Y porque simplemente lo que pasó es que ocurrieron 2 escenas diferentes que cada uno presentaron según entendían que convenía más a su evangelio. Vamos pues a estudiar el pasaje de Lucas, que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50, aunque vamos a coger también versículos de los otros evangelios para poder entender mejor el texto. Lucas capítulo 7, versículo 36 nos dice: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Es interesante que cuando la cabeza de Jesús ya tiene precio, cuando los fariseos ya están haciendo un complot para matarlo, este hombre se decide a invitarlo a su casa. La verdad es que vemos que era una persona que de alguna manera tenía un agradecimiento a Jesús. Nos lo dice Marcos, nos dice que se alojó en Betania, en casa de Simón el leproso. O sea, este hombre, este fariseo, Simón, había sido leproso y Jesús lo había curado. Y en agradecimiento le hace una comida a Jesús. Y Jesús se encuentra en su casa precisamente por esta fiesta en su honor que le hace. Juan nos añade algunos detalles más que es muy interesante. Juan nos dice que Jesús, 6 días antes de la Pascua, Juan nos pone claramente en qué momento de la pasión se encuentra ya Jesús, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y al cual había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Juan no nos comenta quién. Por los otros evangelistas sabemos que era Simón. Y dice que Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban con ellos. Simón le celebra una fiesta. Simón era un fariseo, una persona importante, agradecida a Jesús por lo que había hecho. Y allí en esta casa estaba también Lázaro. Habían tenido la deferencia de invitarlo. Seguramente por la expectación que creaba también el hecho de que hubiera sido resucitado. Pero Marta estaba ayudando en la preparación de todas las viandas y en la preparación de todo lo relacionado con la comida. A partir de ahí se nos comenta la escena de la mujer. Lo dice Lucas: y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, supo que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo y trajo un alabastro de un huerto. Y estando detrás a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y lo ungía. Jesús está comiendo y de repente una mujer pecadora, que debía ser una prostituta, nos comenta el relato que secaba los pies de Jesús con sus cabellos. Solo una prostituta haría eso. Una mujer recatada o una mujer decente
nunca expondría sus cabellos en público. Entonces nos dice que esta mujer pecadora sería seguramente una prostituta. Se acerca a Jesús y empieza a ungir los pies y la cabeza de Jesús con este ungüento y a secar sus pies con sus cabellos. ¿Por qué haría esto? Vamos a ver qué nos dice Juan, porque Juan nos da un detalle muy importante. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de una fragancia. Juan nos dice quién era esta mujer. Era María. Marta estaba sirviendo, Lázaro estaba en la mesa, y a María seguramente por el tipo de vida que llevaba no la habían lógicamente invitado. No estaba ahí. Era una mujer apartada. ¿Y por qué hizo María esto? Por agradecimiento. María era una mujer pecadora. Nos lo recalca el texto y lo veremos ahora también como lo comenta Simón. Era una mujer pecadora, pero había conocido a Jesús y Jesús había transformado su vida y estaba totalmente agradecida a Jesús y era su manera de demostrar ese amor y ese agradecimiento a Jesús. Por eso realiza esto con un ungüento que vale muchísimo dinero. Ahora veremos cuánto valía ese ungüento. Esta escena está aquí bonita. Como siempre lo que vemos, hay una escena emotiva, preciosa. Jesús estaría verdaderamente contento, no tanto de lo que la mujer hacía, sino del sentimiento que había de agradecimiento en esta mujer porque había cambiado su vida. Pero, siempre hay un pero en todo esto. El que nunca está contento con todo esto es el enemigo. Y nos comenta entonces que dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, habló en sí, dentro de sí. No habló en voz alta, sino simplemente pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora Simón muestra otra cara, la cara de más fariseo. A Simón le molesta que una mujer pecadora entre así en el lugar donde están haciendo la comida y que toque a Jesús. Daos cuenta que este es el problema. Le está tocando. Y es por eso muy interesante y he recalcado en muchas ocasiones cómo Jesús toca a las personas. Algo totalmente prohibido para un fariseo frente a gente pecadora, publicana o gentil. Y daros cuenta cómo se refiere el fariseo a Jesús. No habla ni piensa, Jesús está haciendo algo equivocado. No. Este hombre, total desprecio. Si supiera quién es esta mujer, no dejaría que le tocara. Simón, agradecido, ahora trata o piensa de Jesús con desprecio. Se creía que nadie lo estaba oyendo, pero Jesús sabía lo que estaba pensando. Entonces Jesús le dice, Simón, te voy a hacer una pregunta. Y ahora le dice, dime, maestro. Delante de todo el mundo ya se comporta de otra manera. El desprecio es solo en su interior. Qué hipócritas somos, ¿verdad? Dentro pensamos un montón de cosas, pero fuera tratamos de aparentar. Entonces Jesús le dice, Simón, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que un acreedor tiene dos deudores. Uno le debe 50 y el otro 500 denarios. Y perdona a ambos. ¿Quién de los dos le estará más agradecido? Simón le dice, pues lógicamente, Señor, entiendo que el que tenía una deuda mayor. Bien has dicho, Simón. Entonces te voy a decir una cosa. Yo he entrado en tu casa y no me has dado un beso, como es preceptivo. Yo he entrado en tu casa y no has ungido mi cabeza con aceite, ni has lavado mis pies. Yo he entrado en tu casa y no me has dado agua. Pero esta mujer no ha dejado de hacer todo eso con sus cabellos, con su ungüento, con sus lágrimas. Seguramente Jesús había recibido todo esto cuando entró en casa de Simón, solo que no habría sido Simón el que lo habría hecho, sino un esclavo o un sirviente. Y Jesús le dice, date cuenta del agradecimiento de esta mujer. ¿Sabes por qué? Porque era muy pecadora, como dices tú.
pero ha cambiado. Se siente perdonada. Y por eso hace esto de aquí. Daros cuenta qué interesante es. En el relato anterior la gente no dejaba ver a Jesús, a Zaqueo. Satanás lo primero que hace siempre es impedirnos ver a Jesús, de multitud de maneras. No quiere que veamos a Jesús. Pero ahora, una vez esta mujer ha visto a Jesús, pone el segundo impedimento, el de la culpabilidad. Esta mujer que es pecadora. Vale, tú has ido a Jesús y te habrá perdonado, pero sigues siendo pecador. ¿Tú por qué vas a estar nuevamente con Jesús? Satanás trata de impedirnos que lleguemos. Y una vez hemos llegado que no ha conseguido eso, lo que trata es de impedir que continuemos. No somos lo suficientemente buenos para estar con Jesús. No somos justos. Ese es el gran engaño de Satanás. Porque lo difícil no es llegar a Jesús. Se puede llegar a Jesús. Lo difícil es continuar con Jesús. Lo difícil en el fútbol no es llegar a ser el primero. Lo difícil es mantenerte durante toda la temporada el primero. Lo difícil no es tener un sentimiento e ir corriendo a Jesús, sino en el día a día buscar cada día a Jesús. Eso es lo verdaderamente importante. Y eso es lo que el enemigo trata de impedir nuevamente. Trata de impedir que lleguemos y trata de impedir que continuemos. Jesús se dirige a la mujer y le dice: tus muchos pecados te son perdonados. ¿Os imagináis el gozo que esa mujer sentiría? Ella ya se sabía perdonada antes, pero ahora tiene la afirmación. Está confirmado lo que ella ya sabía. Y lo dice delante de todo el mundo. Por eso la gente luego empieza a murmurar y dice: ¿también este hombre es capaz de perdonar pecados? Jesús lo sorprende. Solamente en otra ocasión Jesús dice estas palabras: tus pecados te son perdonados. Es al paralítico que lleva su camilla. Satanás siempre va a impedir que continuemos. Pero aquí se desarrolla otra escena que es la que nos comentan los otros evangelistas. Y es muy interesante poder tener el relato de los cuatro porque nos da una visión más completa. Por una parte está lo que piensa Simón, pero ahora está también lo que piensan los discípulos. Marcos nos dice: y hubo algunos que se indignaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué ha hecho este desperdicio? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella y la censuraban. Dice que algunos. Mateo nos da un detalle más y nos dice que algunos de los discípulos. Son los propios discípulos los que critican a esta mujer, los que censuran a esta mujer. A esta mujer le están dando bofetadas por todas partes. Simón, el leproso, recordando su pasado. Y esta gente de aquí, los discípulos, censurando la labor o la acción que acaba de hacer. Juan nos da otro detalle mucho más interesante. Y dice, Juan me encanta, entonces uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, o sea, Juan da todos los detalles, el que le había de entregar. Juan es el chivato, ya nos dice además, daros cuenta ya en el lugar que deja a Judas. Dijo Judas, hijo, ¿por qué no se da esto para venderse y cogemos 300 denarios? O sea, este perfume valdría unos 300 denarios. 300 denarios era el año, un año entero de trabajo. Hoy en día sería unos 18 o 20.000 euros lo que esta mujer derramó en Jesús. 18 o 20.000 euros. Todo un año de trabajo. Y Judas dice: ¿por qué no se ha repartido a los pobres en vez de hacer esto? Pero Juan añade un detalle muy interesante. Dice, y esto lo dijo no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa del dinero, echaba mano de ellas y sacaba de vez en cuando dinero. Ahora hay otra escena. Los discípulos, o mejor dicho, encabezados por Judas, el resto o algunos de los discípulos empiezan a criticar a la mujer. ¿Y por qué no ha dado esto a los pobres?
Hay un detalle interesante. Jesús sabía que Judas era ladrón, pero le permitió seguir con ellos. Jesús le dio la oportunidad hasta el final. Y es muy interesante eso. Nosotros juzgamos mucho y muy fuertemente a los demás, pero Jesús actúa de una forma totalmente diferente a la nuestra. Y es ahora cuando Jesús se dirige a sus discípulos y le dice: ¿por qué la criticáis a esta mujer? Ha anticipado mi cuerpo a la sepultura. Es que en muy poquito tiempo voy a ser crucificado y voy a estar en una sepultura. Y hay una frase que me encanta de Jesús: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ha hecho ella será contado para memoria de ella. Y hoy estamos cumpliendo las palabras de Jesús. Estamos hablando de lo que esta mujer hizo. Jesús ya lo anticipó, que hablaríamos, y hoy estamos hablando de esta mujer. Los discípulos, con la gran demagogia del mundo, podría haberse dado a los pobres. Se podía hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El agradecimiento que esta mujer sentía hacia Jesús no le importó. No le importó para irrumpir en una sala donde tendría vetada su presencia, donde sabía que la iban a criticar, donde la iban a censurar, donde iban a sacar espadas contra ella. No le importó. A Zaqueo no le importó subirse a un árbol. A esta mujer no le importó ir a los pies de Jesús. Y hay un detalle con el cual quiero dejaros. Me encanta la vida de María, porque las veces que los evangelios nos la presentan, ¿sabéis cómo? Siempre a los pies de Jesús. Siempre a los pies de Jesús. Recordad, el enemigo va a tratar siempre de que vayamos a Jesús, pero va a tratar también de que permanezcamos una vez hemos ido a Él. Y la única manera de permanecer cada día con Jesús es sentarnos a sus pies, estar a su lado y conversar con Él. ¿Por qué en este momento no te sientas también tú a los pies de Jesús? Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. Sentémonos a sus pies. Sigo estudiando.